Buen día. Por este medio haremos un análisis del cuento La caída de la casa Usher, realizado por mis compañeros y yo, Yael Muguel, Jimena Rodríguez y una servidora Liliana Granados. Empezaré por comentar que esta gran obra fue publicada en 1839. Su título, La caída de la casa Usher, se refiere a la casa real de Roderick Usher y a su familia, que colapsan en el mismo momento al final de la historia. Cuenta las muertes paralelas de una casa literal y la línea incestuosa de la familia Usher. Cuando el amigo del narrador, Roderick Usher, lo invita misteriosamente a visitarlo, él acepta, pero no estará listo para la aparición mortal de Roderick y el terror que lo espera en el hogar. Y así, la historia empieza con una descripción de la llegada del personaje protagonista al lugar de los acontecimientos. El conflicto de este cuento es que Roderick Usher se encuentra enfermo y muriendo, y para aliviar sus males le pide a nuestro protagonista que vaya a visitarlo por medio de una carta. Y como aclaración, la historia se nos es contada de manera lineal. Bien, ahora pasaremos con mi compañera Jimena Rodríguez para la continuación del análisis sobre este cuento. Un factor importante de todo cuento narrativo es el narrador. En este caso, el narrador es un autodiegético, es decir, un personaje que narra en primera persona su propia historia. Este narrador utiliza diálogos internos y externos, ya que hay diálogos que ocurren dentro de la cabeza del personaje y hay otros que tienen con otros personajes. Todo esto en lenguaje literario. El narrador, al ser un personaje más, tiene aún más importancia que un narrador cualquiera. Los personajes de la historia son Roderick Usher, el narrador, y Madeline Usher. Roderick Usher y el narrador son amigos de la infancia, y Madeline Usher es hermana gemela de Roderick Usher. Hablando sobre Madeline Usher, sus médicos no saben qué le pasa. Es como si ya estuviera muerta, la reencarnación de la enfermedad. Vaga de un lugar a otro sin hablar, como con la gente o al parecer verla, como si fuera un fantasma. Roderick Usher es la casa Usher. Con su hermana, Madeline, moribunda, Roderick es todo lo que queda de esta. Roderick es un hombre educado e intelectual. Lee mucho y toca música. Sin embargo, casi toda su existencia está consumida por su dolor, por la enfermedad de su hermana, su propia enfermedad y su condición mental resultante, y el miedo generalizado. El narrador dice poco directamente sobre sí mismo, o su personaje. También experimenta el mundo a través de una lente abstracta. La preocupación del narrador por Roderick es evidente a lo largo de la historia, desde el hecho de que visita a cómo se toma la condición nerviosa de este. La historia ocurre en un oscuro día de otoño, en un tiempo sin mencionar en el pasado, y dura semanas. En esa época y lugar, la imagen gótica tiene más importancia, algo sumamente relevante en las historias de Allan Poe. Presenta misterio, terror, muerte, romance y elementos sobrenaturales. Esto se indica a través de la narración de los detalles de arquitectura, el entorno de la casa y la época. Quisiera agregar que en este cuento se tratan los temas de la muerte, la enfermedad, la cordura contra la locura y la realidad contra la fantasía. Edgar Allan Poe nos comunica esto en su obra de tono gótico y trágico a través de varias maneras. Por ejemplo, cuando el narrador llega al lugar de los acontecimientos, nos describe la casa como un edificio altamente deteriorado. También se nos es descrita la enfermedad por la que están pasando Roderick y Madeline Usher y su inminente muerte. Los temas de la cordura contra la locura y la realidad contra la fantasía fueron conceptos que se llevaron de la mano y se acentúan mucho en cierto momento de la lectura. Me refiero justo en el clímax en donde Roderick, ya teniendo un claro desajuste mental provocado por la muerte de su hermana, durante una tormenta se torna a un estado histérico y empieza a exclamar de un modo trastornado que su hermana ha sido enterrada viva y que se encuentra justo al otro lado de la puerta, lo que nos hace creer que el personaje finalmente ha sucumbido a la locura, pero para nuestra sorpresa la fantasía se vuelve realidad, cuando verdaderamente al abrir la puerta se encuentran con Madeline Usher, quien ensangrentada y descarnada cae sobre su hermano, matándolo por el terror que lo inundaba.
Y finalmente esta obra culmina en un final cerrado, donde el narrador, con una luna roja tras él, huye de la mansión mientras ésta se derrumba después de la muerte de los hermanos Usher. Nuestra opinión acerca de este cuento es que nos pareció entretenido, que fue bastante entretenido leer este cuento. Se lo recomendamos a otros lectores y esperamos que les guste. Este cuento nos hizo meternos en la historia. Podíamos estar inmersos y podíamos imaginarnos todo a la perfección y fue un momento placentero. Entonces, se lo recomendamos y muchas gracias.